Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la Hora Liberal. Estamos con Ignacio Briones en esta semana 18era de Fiestas Patrias, en 18ª la semana, con, como corresponde, un historiador. Un invitado ad hoc al 18. Claro, para hablar de de lo que nuestras está detrás, de nuestros para próceres, hablar de la chilenidad, para hablar de lo que de representa nuestras el raíces 18. republicanas. Estamos con Cristóbal García Huidobro, historiador y profesor de la Universidad Católica. Muchas gracias, caballeros. Feliz de estar acá Y en la Hora panelista Liberal. televisivo también. También tengo un programa de radio y cosas por el estilo. Y un podcast. Y un podcast Dato Mata Relato. que le ha ido excelente, así que muchas gracias por la Vi que está audiencia. en Spotify como top 25 entre los De más hecho, ya escuchados estamos de Chile. y qué buena. estuvimos en tendencia, llegamos a estar primero, pero somos chicos, entonces ahora volvimos a nuestro Dato redil. Mata Y Relato. esa- si lo quieren buscar. no lo conozco yo, es un podcast que tiene una aproximación histórica de datos para matar relatos. En realidad, Grandes mitos históricos los ponen en exactamente, cuenta. y contamos historias, pero tratamos de ir a la fuente, al dato, en fin, y de hecho esto me carga esta palabra, pero de deconstruir en el fondo el personaje o a los Bueno. procesos a través del dato. En el fondo, ponte tú, no sé, ¿qué te podría decir? Hace poco salió un programa, el 18 de septiembre, de hecho, sobre la Constitución del 25, y lo que hicimos fue analizar la Constitución desde una perspectiva histórica, de cómo se creó, de cuál fue el trasfondo que llevó a la creación de la Constitución y hasta cierto punto atacar un relato que surgió durante el periodo de las convenciones y del Consejo Constitucional. De la primera. Claro, y precisamente la convención que decía, oye, no, pero es que hay que tomar esta constitución como base porque es una constitución legítima. Eso, ¿ya? eso se lo escuché primero. El primero Arturo que lo Fontaine. escuché, Arturo Fontaine. Arturo Fontaine, es que tiene un libro, que es un libro colectivo que se llama 1925. Y después Juan Juan Luis Leosa Osa, también. Juan Chosa, que era compañero mío de la Curioso porque universidad. sea decía una, eso. es una constitución tan presidencialista y un Mm. poco lo que buscaba la convención era justamente diluir el... Lo que pasa es Presidencialismo. que la primera persona que dijo esto, que había que derogar la Constitución del 80 y tomar la Constitución del 25 y volverla a poner como si no hubiera pasado nada, fue Gladys Marín. Ah, sí. Gladys Marín, yo todavía me acuerdo, en alguna de sus campañas presidenciales, la campaña presidencial que tuvo en los 90, ella dice, lo que hay que hacer es tomar la Constitución del 25 y ponerla en vigor como si nunca se hubiera derogado. El hacer eso, porque ahí hay otro tema, pero nos vamos a desviar mucho, pero Pero eso es como resetear la historia, ¿no? ¿Qué y- diría un y- historiador? Claro, por eso no. Y en segundo lugar, o sea, yo también estudié Derecho, entonces tampoco se puede. Y por otro lado, hay otro problema mayúsculo. Gonzalo decía que la Constitución del 25 era presidencialista. Era parlamentaria en comparación a cómo terminó siendo la Constitución del 25 en 1973. La fueron reforzando. La en el fueron camino. reforzando más y más, y yo puedo, mira, me atrevo, me voy a ser responsable de esto. La cantidad de facultades que tenía el presidente de la República bajo el imperio de la Constitución del 25 yo creo que supera las que tiene bajo el imperio de la ¿Sí? Constitución del 80 ahora. Porque la reformada constitución ahora. del 25 finalmente a Alessandri le hacen este ruido de sable, se va al Sí. exilio y cuando lo quieren traer de vuelta dice, perfecto, pero sáqueme una constitución que me ayude a ordenar este despelote, el periodo de la mal llamada República Y Parlamentaria. que la Constitución ya está escrita, porque es basada en un proyecto que Alessandri presentó en 1917, que nadie lo pescó, y que después José Massa, que era su ministro de Justicia, José Massa. Massa sí. como no es el mismo, no Como es el el mismo. profe. Igual mismo nombre, pero no son parientes. Lo busqué, de hecho. Les pasaba, de hecho, tú miras las actas de la Constitución del 25 y no hay discusión. Es como, acá está el artículo. ¿Qué les parece el artículo? Y si a alguien no le parecía y decía, no, pero esto tenemos que discutirlo, votarlo, Alessandri siempre decía, le recuerdo al comisionado Blumel que esta es una comisión meramente consultiva y las decisiones finales las tomo yo, el presidente de la República. Tú sabes que el periodo del 25, cuando se hace la nueva constitución, hay una cosa que es bien interesante, porque se hace una comisión constitucional para redactar el texto y se hace otra como procedimental. Así Sí. como en el primer proceso constituyente de un periodo de regla y después se discutió el fondo, aquí hubo dos comisiones y trabajó la que armó el texto y la que era procedimental de cómo se iban a hacer las reglas para elaborar el texto nunca operó finalmente. Y es una cosa muy extraña porque finalmente Alessandri vuelve, se promulga la nueva constitución sin nunca haberse definido las reglas a través de las cuales se iba a hacer ese proceso de elaboración De de la hecho, nueva iba a ser constitución. una asamblea constituyente a la que se le iba a presentar el proyecto de la subcomisión y Alessandri, ponte tú a principios de agosto del 25, sale por radio diciendo, mira, a mí me encantaría esto, pero no se puede, así que vamos a hacer un Y plebiscito. nadie reclamó nunca contra la Obvio, legitimidad todo el mundo sobre la legitimidad del 25, no. como la del 80. Pero No, Además pero que es los reclamos en esa época tenía otra amplificación. Sí, po. po. no, eran Un poquito- en el Club de la Unión. Eran pataleos. Claro, y Mucho más encima más. la constitución fue hecha
con los partidos políticos totalmente debilitados, sin Congreso Nacional, porque el Congreso lo cerraron los militares el 24, Claro. cuando se va a Alessandria. Entonces, al final, legitimidad. Y lo otro, para que se afirmen, fue sin voto secreto. Ah, ya. Cuando se vota la Constitución del 25, cada voto tenía un color y el color representaba tu opción. Rojo sí, azul no, blanco, que era No sé. blanco, azul y rojo. Esta es como la ninguno de consulta del los- 78 de Pinochet. Claro. El voto era como transparente. Claro, y usted apoya al general Pinochet, sí, un sí grande, no un chiquitito. Claro. Oye, pero Pero que bueno. todo lo que salió de tu podcast que me tincó N, porque además la historia está llena de mitos. Dato mata y hay relato. poco dato. Y es posible no pensar. El Baradit no trató de hacer algo parecido. Yo sé que los historiadores no le tienen muy buena. No, Baradit es como Sí, relato independiente del dato. No, por eso, me parece que eso quería. Claro, es datos, es relato sin datos. No sé. Claro. Claro, lo que pasa, Jorge no es. A ver, No es historiador, ¿no? No, es diseñador, pero diseñador gráfico y se dedica a escribir. Yo creo que cualquier persona puede historiar. ¿Ya? Ustedes dos podrían escribir un libro de historia. ¿Dónde está el tema? En que de repente alguien que ha estudiado historia, más allá de la lectura, sino el método, tiene un poco de ventaja porque la disciplina de la historia a ti te permite tener mejores herramientas ¿Cómo para es el enfrentarte. método de la investigación histórica? A ver, Uy, explica un poco eso. No, nos van a ¿Por matar qué? la gente y vamos a hablar de otras Porque, cosas, pero... vamos a hablar de muchas cosas, porque los economistas miran datos, Sí. hacen regresiones econométricas. ¿Qué hace el Ya, historiador? mira, en primer lugar, yo siempre digo que cuando uno se dedica a la historia, uno es una mezcla entre arqueólogo, porque trabajas con puras ruinas, y vidente. Así como que canalizáis. Porque en el fondo, por ejemplo, el libro que tú mencionas, el libro Montt que está ahí, que es la biografía que saqué ahora, es una cuestión donde Manuel Montt no puede contar su propia historia. Entonces la cuenta a través de mí. Y yo tengo que trabajar con vestigios, con lo que dejó y lo que otros dijeron de él, bueno o malo. Un arqueólogo. en el fondo. Claro, y tratar Juntar las de piezas. sopesar. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es un acto de honestidad, de decir, no existe la historia objetiva. Eso es mentira, porque todos nosotros somos seres individuales, ¿ya? Y por lo tanto cargamos una mochila sobre nosotros que nos ha definido como somos. Entonces, al momento de enfrentarte a un determinado dato, tú vas a distorsionar ese dato. Es como el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Tú no puedes determinar la posición de la partícula y la masa al mismo tiempo. Bueno, Claro. tú tienes que elegir. Entonces, cuando tú haces ese salto y dices, mira, yo voy a tratar de escribirlo conforme a lo que yo entiendo, y todo trabajo historiográfico es una opinión basada en documentos, ¿no? Tú vas a decir, a mí me parece que esto va por este lado. ¿Ya? Pero hay gente que dice, no, es que usted no está siendo objetivo, usted está siendo muy parcial. Y la respuesta es, sí, obvio, es así, por una sencilla razón. Nosotros somos el filtro a través del cual el conocimiento, ¿no es cierto?, después termina siendo reproducido. Vean, por ejemplo, este programa se llama La Hora Liberal, ¿no es cierto? Y eso significa que tiene un sesgo, que no es malo. Es simplemente la inclinación que Es la identidad, la línea la editorial. identidad, claro. Y podría ser la hora conservadora, la hora marxista, etcétera, porque todos esos son sesgos. Y el problema es que hoy día el concepto de sesgo es mal tomado. No, abracémoslo. Distinto es cuando el sesgo te impide, más que negar la realidad, más que negar la realidad el que te haga el sesgo, es que tú seas incapaz de moverte de donde estás precisamente por tu sesgo. Oye, Claro. pero hay sesgo y hay sesgo. Vuelvo al nombre de tu programa, tu podcast. Dato mata relato. El dato aporta mucha objetividad. El dato siempre tiene un espacio de interpretación, pero cuando el dato está ahí, se acota ese espacio. Sí, eso O sea, es cierto. me recuerdo a propósito, no sé, nada que ver, te saco de tema, pero esta semana el presidente de la República ha ¿Lo del criticado sueldo mínimo? los datos del Banco Del Central, Banco Central. que muestran que el aumento del sueldo mínimo a niveles mesurados ha producido desempleo. Y dice, yo no estoy de acuerdo. Y uno diría, bueno, es maravilloso que cada uno tengamos nuestra propia opinión, ahí está la diversidad, pero podemos tener nuestras propias opiniones, pero no nuestros propios datos. Bueno, es que ahí ¿no? está, es como negar la ley de gravedad, ¿me Claro. entiendes? O sea, negar la aceleración. Si yo acelero y me voy contra esa muralla, créeme que no vaya a pasar. O sea, me voy a golpear. Entonces, Claro, es distinta la diferencia clásica entre lo que se distingue una opinión o una afirmación. Sí. ¿Alguien puede no tener calor con 30 grados Celsius? Sí. Alguien podría no tener calor. Alguien, si hay el termómetro marca 30 grados, ¿alguien puede decir que no hay 30 grados? 30 grados? Claro. No, lo puede decir, pero está mintiendo. Claro, lo que pasa es que son percepciones, pero cuando tú lo llevas al ámbito de la historia, como decía Ignacio, tú tienes que trabajar con el dato que te
estrecha la interpretación. Ya. Yo no puedo llegar y decir, oiga, miren, a ver, por poner un ejemplo, miren, la economía chilena en la década de 1820 estaba bullante y todo era fantástico, maravilloso. Y cuando tú tienes datos donde Chile está en cesación de pago, donde los bancos ingleses, por el préstamo de 1 millón de libras esterlinas que nosotros habíamos pedido para liberar el Perú, nos están diciendo, ustedes llevan 3 años sin pagar el servicio de la deuda, les vamos a embargar hasta el alma. Eso no es verdad, ¿me entendí? O sea, es negar la realidad. Y la realidad, a pesar de que hay gente, o la verdad, a pesar de que hay gente que te dice, lo que pasa es que depende de la posición en la que uno se encuentre, la verdad es X, Y o Z, que es una posición extremadamente relativista. Yo creo que la verdad sí existe, pero el problema somos nosotros. Nosotros, como tenemos nuestra forma, ¿no es cierto?, de conocer, que es discursiva, y nosotros vemos las cosas, por ejemplo, estas cámaras que están al frente mío son blancas, ustedes están vestidos de tonos de azul, yo tengo un chaleco verde, ya, eso es verdad. El tema es que si estuviéramos siendo iluminados por otro tipo de luz, con otro tipo de filtro, el color sería distinto, estaríamos en otro espectro, las cámaras no serían blancas, esto no sería verde, si nuestro sol tuviera otro tipo de luz, ¿no es cierto?, también sería distinto. Pero lo que sí se sustenta es que hay colores. Y esos colores dependen precisamente del espectro lumínico. Entonces, bueno, y de la atmósfera que tenemos, en fin. Pero existe la verdad. Lo que pasa es que nosotros la tomamos desde distintas perspectivas y cada uno cree que es dueño de la verdad solamente por una perspectiva. Y con distinta calidad de datos, que es un problema Por que cierto, se enfrentan los historiadores. Mira, por ejemplo, los vestigios. Esto te va a gustar a ti, Ignacio. Uno de los grandes dramas que he tenido yo a lo largo de mi vida es tratar de traer a valor real precios del siglo XIX o del siglo XVIII. Hay un libro que es muy bueno y terrible al mismo tiempo, que es de Rolf Luders, La República en Cifra. Y ahí te ayuda un poco a resolver el tema. Más todavía con economías como la nuestra, donde nuestra capacidad de registrar era bien mala. Los británicos, tú podés saber perfectamente cuánto te compraba una libra esterlina en 1820, que de hecho el equivalente aproximado en poder comprador de una libra o del 1 millón de libras esterlinas que nosotros pedimos era equivalente más o menos a $1.000 millones. Cuando nosotros nacimos como país independiente, nos endeudamos por lucas de dólares, $1.000 millones de dólares. Tenéis que comprar 5 barcos, pagarle a los marinos, apertrecharlos, llevar soldados dentro del barco. Bueno, y de hecho, hoy día la deuda es como 40% del producto, así que sería como $100.000 millones. Más de eso, ¿Más? 150.000 millones. O sea, dentro de todo no era tanto. No era tanto, pero al final del día tú te das cuenta de que tienes que traer a valor comprador eso, y cómo le explicas a la gente cuánto valía un peso en 1800 o en 1900. De hecho, sin ir más lejos. Cuando yo le digo a mis hijos que cuando niño podía comprar dulce a 10 pesos, no me creen. O a 1, a 1 peso. Con 100 pesos era rico. Sí. No, oye, y con 500 te pasaban un billete de 500 y tú eras como, ¡jaja! Soy el magnate aquí. Oye, Cristóbal, pero ¿cómo llegaste a la historia? Porque eso a mí me intriga mucho, porque la historia es como un poco como contraintuitiva para una persona joven. Uno cuando es joven mira el futuro, mira para adelante, y tú decidiste estudiar historia y la historia mira para atrás, básicamente. Chuta, no sabría cómo responder. Es que ¿hubo alguna influencia en la casa? ¿Algún libro? Primero, siempre me gustó el contar cosas, contarte a ti una historia. Bueno, tú eres un gran comunicador y por algo estás en los medios. Me han dicho, supongo. Sube el rating. Pero, sí, eso es cierto. Vamos. Pero, ¿sabes qué? A ver, por un lado, mi abuelo materno, que era una persona que era de número, era ingeniero civil eléctrico, o sea, nadie más alejado del mundo de la humanidad que mi tata, pero sí, él quería que yo fuera científico, en el fondo, sí, me queda absolutamente claro, y la gran decepción de él fue que yo estudiara Derecho y estudiara Historia. Ya, no, pero ¿por qué Cristóbal? Porque Cristóbal no le da las matemáticas, no. Lamentablemente el lenguaje de la ciencia son las matemáticas. ¿Pero partiste por Derecho? Partí por Historia y al mismo tiempo estudié Derecho. En la Católica. En la Católica. Pero había 2 por 1, exigente, difícil. No te lo recomiendo. Fueron 7 ramos por 4 años para poder sacar la carrera en 6 años. No te lo... ¿Sacaste los 2 grados? Sí, no hablemos de eso. Que me ¿Cuál te gustaba más? ¿A qué curso ibas con más ganas? ¿De Derecho o los de Historia? Mis papás me decían que me iba a morir de hambre estudiando Historia, y ustedes pueden ver que
no es la falta de comida el problema, sino probablemente el exceso. Entonces, y que no fue el tema. Ojo, que Derecho me gusta. Fui ayudante de Derecho Constitucional muchos años. Lo pasé bien, era una carrera apasionante. Ahora, una pero- herramienta Ayudante. extraordinaria para entender la historia. El derecho. Sí, por cierto, es que el Oye, método de la historia... Si es te muy gusta parecido al Derecho derecho. Constitucional es porque la beta de historiador ya estaba ahí. Sí. Ahora, también tengo un trasfondo familiar por el lado de mi padre, que hay historiadores de gran renombre, digámoslo, y que hasta el día de hoy se citan, que son parientes míos y directos. No sé, Diego Barros Arana era mi tatara tío abuelo, ponte tú, Luis Barros Borgoño. ¿Eso se conversaba en la sobrino. casa? Sí, claro. Entonces hay Hay algo una así beta como- histórica en el tronco familiar. Pero claro, pero en el fondo, si tú miras a mi madre, a mi padre, a mis tíos por el lado de mi madre, ¿cómo se llama? A los hermanos de mi papá, en fin. Yo soy el primer humanista en generaciones. Entonces, pero bueno, pero ¿sabes cuándo me di cuenta que esto era lo mío? ¿Cuándo? Una vez estaba en el lejano año 1998, estaba en tercero medio, y teníamos prueba de un libro en educación cívica, que existía todavía el ramo, que se llamaba 150 años Evolución Institucional de Chile, de Julio Geise. Y la cuestión es que ninguno de mis compañeros se leyó el libro. El único Gil que se lo leyó fui yo. Y me gustó el libro, encontré entretenido, interesante. Bueno. Entonces yo llego el día de la prueba, teníamos unas tremendas ventanas y no me puedo acordar porque como era electivo, nos separaban y cada uno se iba a su sala y educación cívica era solamente para los humanistas hardcore, así como el humanista. Y la cuestión es que, ponte tú, teníamos 30 minutos antes de que empezara la clase, no teníamos clase, era como un recreo previo, y uno de mis compañeros se me acerca, oye Cristóbal, ¿te leíste el libro? Sí, claro, ¿me lo podéis contar? Sí, por supuesto. Y después tenía 20 compañeros míos alrededor pidiéndome por favor, y yo narrando el libro. Haciendo clase. Haciendo ¿Y clase. después ellos sacaron mejor nota que tú? No. Ah, ya. Por suerte. No, ahí no, Por ahí suerte. no, pero sí me apasionó y de ahí me di cuenta que esta cuestión era lo mío. Tuve grandes profes también, Cristian Gasmuri, que fue... Gran profesor, yo tomé clases con él ¿Tú en la también? Católica. Sí. Bueno, Cristian... Yo mi electivo me gustaba tomarlo en historia. Sí, bueno. Esto es ingeniería, pero la Ah, historia siempre me gustó. Bueno, Cristian era, ¿cómo se llama? Fue un gran maestro. De hecho, este libro está dedicado a él con una nota al pie, o sea, una nota humorística, porque lo odia Manuel Montt. Seguro. Entonces, y porque escribió uno de los grandes libros sobre los liberales del siglo XIX, que fue el 48 chileno. Entonces, por eso la dedicatoria es para mi hijo y mi señora, y además para Cristian Gasmuri. Que lo va a disfrutar. No, que probablemente me va a odiar por haberle dedicado un libro sobre Manuel Montt. Oye, vamos a ir a una pausa con Cristóbal García Huidobro y a la vuelta vamos a entrar de cabeza en su nuevo libro, Yo Montt, Libertad en el Orden. Vamos a una pausa en la hora liberal y a la vuelta no sé cómo vamos a volver con este gran conservador, Manuel Montt. Estamos de regreso en la hora liberal junto a Cristóbal García Huidobro, que acaba de publicar este libro, Yo Montt. Aquí lo vamos a poner en cámara para que lo vean. Es un libro, muy bonita edición de Random House, es un libro que es muy interesante y que tiene desde el título ya sugerente, porque Yo, se llama Claudio. Yo, Claudio. Montt. Sí. Y algo que siempre se le achaca un poco a Manuel Montt, este sesgo medio autoritario, bien impersonal, la antítesis de su antecesor, ¿no? De Bulnes, De que Bulnes, era que era como, no sé si más empático, diríamos, en jerga moderna, pero era más político, Sí. pese a que era Mucho militar. En cambio, Manuel Montt, no, es una autoridad firme, clara, que se hizo de muchos amigos, pero también de probablemente más enemigos, ¿no? ¿Por qué Montt? A ver, nuevamente esto nace de una discusión con Cristian Gasmuri, Ah, sí. que me decía, que me hablaba de cómo se llama, de esto mismo que estaban conversando ustedes, ¿no es cierto? Del autoritarismo de Manuel Montt, etcétera. Le dije, y yo me atrevía, siempre hacía esto, y fue tan así. Obvio que fue así, si yo lo he estudiado, etcétera. Pero hemos estudiado al personaje, a Manuel Montt en sí mismo, porque
La última biografía que se escribió de Manuel Montt fue en 1945. ¿Tanto tiempo sin...? Que la escribió Januario Espinosa y que tiene una reedición en los años 80, que además tiene un título, la meota, pues se llama Manuel Montt, el más grande estadista de América. Entonces, poco mucho. Poquito mucho, ¿no? Por arriba Bolívar de San Martín. Claro, y es un libro que además es imposible conseguir, que fue trabajado con muchos documentos familiares. A mí, yo de hecho le debo mucho a Manuel Montt Duborné, que falleció hace poco tiempo, que él me presta el archivo completo de la familia y es fantástico. Manuel Montt Duborné vendría siendo... El bisnieto de Manuel Montt. Manuel Montt, claro, es el bisnieto de Manuel Montt. Y la cuestión es que, bueno, la cantidad de material que hay, de cartas. Un epistolario muy extenso. Sí, de hecho yo tengo publicado el epistolario en 2 tomos, que salió antes que esto, y que, bueno, es una vida viendo el siglo XIX como nace y mengua. Porque además vivió mucho, él nació en 1809, ¿no? Y murió en el año 80. 1880, o sea, le tocó las guerras de la independencia... Sí. Era niño y le tocó muy de cerca. La formación de la República, los decenios. Además, tuvo todos los cargos. De hecho, primero es el primer presidente civil que tiene Chile. El primer presidente en propiedad que fue no electo, militar, porque claro, José Joaquín Prieto y Bulnes eran militares. No, y para atrás, o sea, desde los directores supremos. Blanco Encalada. Blanco Encalada era almirante y general. Francisco Antonio Pinto era general de ejército. Pero hay presidentes provisionales que van a ser civiles. José Tomás Ovalle, Francisco Ruiz Tagle, Portales. Va a estar Agustín de Izaguirre, pero son efímeros, ¿me entendés? Y el primer presidente civil que asume la presidencia de la República va a ser Montt. Y estuvo 10 años, mal que mal. Claro, 5 años, 2 periodos de 5 años. 2 periodos de 5 años, claro. Y que había reelección en esa época. Y lo otro es que lo que decía Gonzalo es que, claro, él va a ser cabeza de alguna de las ramas, alguna parte de los 3 poderes del Estado. Va a ser presidente de la República, presidente de la Corte Suprema y presidente de la Cámara de Diputados. Oye, ¿y cuál es el origen familiar de Montt? Que tú seguramente lo retrasaste, venía una familia como aristocrática. No, para nada. Más bien una familia más... Ese era su problema. Sí, pobre, de hecho, ¿no? mira, a ver, Más Montt tenía varios problemas desde la perspectiva del ascenso social en un Chile bastante aristocratizado. En primer lugar, Montt no venía de ninguna de las provincias importantes de Chile. No venía de Santiago, no venía de Concepción, no venía de La Serena. Venía de una provincia pobre, que era la provincia de Aconcagua, que era relativamente nueva. Dentro de Aconcagua venía un pueblo aún más pobre, que era Petorca, que era un pequeño villorro. Claro, no era los Andes, San Felipe. Claro, que eran San Felipe era la capital de la provincia, por último, ¿cachai? Y lo que va a ver es que Montt venía de una familia a ver, es difícil de hablar de clase media en el siglo XIX, pero tú puedes utilizar esa nomenclatura igual. ¿Por qué? Porque eran dueños de sus medios de producción, pero estaban altísimamente endeudados para poder mantenerlos y pagarlos. ¿Era agricultor el padre que era? Minero. El papá era minero, tuvo varias aventuras con la agricultura, pero después se dedicó a la minería y ese era su nicho. Y tenía unos trapiches de cobre, que Aconcagua era un gran productor de cobre. Lo sigue siendo. Y lo que va a ocurrir es que... y la familia tenía un fondo chico, ¿ya? Que se llamaba Las Higueras. Y ahí, con eso vivía la familia. Y Lucas Montt, el padre Manuel Montt, muere cuando Manuel tenía 11 años aproximadamente. Puede ser 10 o 11 años. Y la señora de él, Mercedes Torres, que era una mujer joven, de hecho, toma las riendas de la familia y ella no solamente administra, sino que hace crecer la fortuna de la familia, que no era mucho. ¿Ya? Manuel se va a Santiago como interno del Instituto Nacional, con beca, porque no había plata para pagar el colegio. Que era muy top en esa época. No, pero así topísimo. Ahí estudiaba la aristocracia y punto. Claro. Pero habían algunas personas que lograron entrar al Instituto Nacional que no venían de familias de fortuna. Por ejemplo, el mismo Montt, Antonio Vara. Antonio Varas venía de una familia increíblemente pobre. El montovarismo. Claro, porque más encima Antonio Varas era hijo de un ex oficial realista, que más encima muere asesinado. O sea, estaba funado. Claro, funadísimo, y que más encima venía de Cauquenes, otra provincia, otra ciudad chica de una provincia relativamente pobre como el Maule. Entonces, por origen de medio pelo, diríamos. No, pero y tú sabes que era lo que más persiguió a Montt durante su vida, que era negro, era moreno. Porque tú cachai que en Chile somos todos arios, rubios de ojos azules. Entonces ocurre, le llamaban el negro Montt. Entonces, y eso Montt lo asumió, era una persona relativamente morena, venía de la zona de Concagua, era descendiente de catalanes, que no digamos que eran personas también muy rubias, de tez blanca, pero miren, yo
ya que estamos en la hora liberal, pelemos a algunos liberales. Aníbal Pinto, hijo de Francisco Antonio Pinto, connotado presidente liberal durante la Guerra del Pacífico. Exactamente, y además uno de los, ¿cómo se llama? De las mentes pensantes durante las revoluciones del 51, del 59. De los conspiradores, digamos. De los conspiradores, era yerno de uno de los grandes pelucones de la historia, que era José María de la Cruz, que va a ir contra Montt en 1851, tanto como candidato presidencial como también en la guerra civil. Esto pareció a lo de Bolsonaro, ¿no? Porque me tocó presentar un libro, me tocó presentar un libro de Antonio Vara, que salió de Gonzalo Arenas unos años atrás, muy bueno, sí, muy interesante. Y una cosa que me llamó mucho la atención, yo en esa época era ministro de la SECPRE, no era ministro del Interior, que cuando gana la elección y le toca asumir el 18 de septiembre de 1851, estalla la revolución para que no asuman el mando a Manuel Montt, porque los liberales no soportaban que gobernara Manuel Montt con Antonio Varas, ¿no? Entonces hay unas cartas y hay un epistolario, y Antonio Varas, que tiene que llegar a La Moneda incluso antes que Manuel Montt, llega y se entera ahí mismo de que le acaba de estallar la revolución. Entonces yo decía, pobre tipo, en esta presentación del libro, que le toca asumir con una revolución. Y a mí 2 o 3 meses después me tocó asumir en el Ministerio del Interior con algo bastante revolucionario. Algo parecido. Bueno, de hecho, me inspiré en Vara. Ardía Santiago, y de hecho la guerra estalla 4 días antes del 18, el 14. Aníbal Pinto fue uno de los conspiradores. Y de hecho Aníbal Pinto tiene una carta que ya es cuando Montt es presidente, se la manda al suegro y le dice, palabras conceptuosas, dice, se ha nombrado un nuevo gabinete, y como siempre el negro no ha nombrado a nadie que sea gente conocida. Eso lo dice Aníbal Pinto. Aníbal Pinto. Mira. Gente conocida. Gente como uno le falta. Gente como uno. Es eso. Es exactamente lo mismo. Y un tipo que tiene una imagen como tan bonachona. Es que lo era, pero también Pinto es un aristócrata. Si esa es la cuestión, la familia. Las familias tradicionales. Claro, y además Manuel Bulne está casado con la hermana de Aníbal Pinto. Si esa es la cuestión. Entonces, y toda familia. Manuel Montt no. Manuel Montt viene de una familia donde en el fondo no había abolengo, había algo de dinero, pero tampoco eran ricos. ¿Me entiendes? Además, si tuviste que estudiar con beca en el Instituto Nacional. O sea, sí, ella te miraba para abajo. Sí, de hecho, ¿Y cómo llega a ser? Esto es interesante la relación. ¿Cómo le llega a ser presidente en una sociedad tan aristocrática a ver que venía de abajo? No era las capas. No era un campesino, digamos. Pero se entiende lo que tú estás diciendo. ¿Cómo logra llegar a la cúspide, digamos? Bueno, esto les va a encantar a ustedes dos, más todavía por el nombre del programa. Puro mérito. Exactamente. Mira, Manuel Montt necesitaba plata para poder comprarse zapatos, los libros, etcétera. Se busca una pega. Lo nombran inspector del Instituto Nacional. Tenía 17 años, todavía no terminaba el colegio. Después entra a estudiar Derecho en la Universidad de San Felipe. Pero claro, uno estudiaba en el Instituto Nacional los cursos y la universidad te entregaba el título. Saca su título de abogado. Empieza a trabajar. Pero además seguía siendo inspector del instituto, le dan un curso, Derecho Romano. Y con eso empieza a juntar sus pesitos, Manuel Montt. Y de repente lo nombran vicerrector del Instituto Nacional, y después el gobierno de Prieto, a instancias de un personaje que Manuel Montt nunca entendió por qué le tenía tanta buena, Diego Portales, lo nombran primero rector del instituto, y después Portales lo nombra subsecretario del Interior. Es el equivalente, no era el título que tenía, era como oficial mayor, oficial primero del ministerio, y lo nombran. Y Montt no Ahora, tenía hay idea. harto de común entre Portales y Montt, desde el punto de vista del ejercicio de la autoridad, de la personalidad del cargo. Eso es en lo que yo me dedico a destronar un poco en el libro. ¿En qué sentido? ¿A desmitificar? A desmitificar. ¿Por qué? Porque, a ver, de personalidad nada que ver. No, nada Manuel Montt era un personaje increíble. Un gozador, un vividor, claro, un enamorado. Ese es Portales. Portales. Montt es un hombre de una sola mujer que era amante. Su polola es su señora, su única polola, la única mujer que tuvo, era su señora, Rosario Montt, y las cartas del pololeo Montt. Rosario Montt se llama. En cambio, eran primos hermanos. Portales tiene unas cartas donde a una polola, amante, la deja embarazada y como que le dice, oiga, usted aporte. No sé. Que es la Constanza von Norderfleck, va a ser la madre de sus 2 hijos. Exactamente. Y que después van a ser legitimados por ley por el gobierno Prieto. Si la dejó votar. No, si Portales fue un natre. Pero desde el punto de vista no de las conductas personales, del gobierno. De la comprensión del cargo. No, tampoco. ¿Por qué? Montt era una persona extremadamente escrupulosa de la ley. Portales tiene una linda carta que se la manda a su amigo Garfia hablando sobre que la Constitución hay que violársela de cuantas veces sea necesario.
Y alguien me reclama, sí, pero dice bajo circunstancias extraordinarias. No, compadre, es con circunstancias extraordinarias o sin circunstancias extraordinarias. La Constitución hay que mantenerla porque ese es el límite contra la barbarie. O como les gusta decir algunos límites civilizatorios. Ya, yo creo que es contra la barbarie. Tú o te mantienes dentro de la ley o todo es cancha. Claro. Y Manuel Montt tenía eso. Piensa tú que todo el gobierno de Montt, que es autoritario, yo no voy a venir a lavarle la imagen, "Ay, Manuel Montt, el Autoritario demócrata". porque gobernó mucho tiempo con Poderes especiales. con estado de excepción, diría. Claro, pero eso es también porque venían saliendo una guerra civil, después le estalló otra guerra civil, entonces Manuel Montt no sabía en quién confiar realmente. Claro. Porque tenía enemigos literalmente en la izquierda, el centro y la derecha. Si esa es la cuestión. Utilizando una nomenclatura moderna, pero que ustedes me entienden la analogía. Entonces, el tema es que, además, cuando fue ministro, porque Montt va a ser ministro del Interior de Prieto, después va a ser ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública de Bulnes, y después vuelve a ser ministro del Interior. ¿Ya? Y cuando a ti te nombraban ministro del Interior, en esta época, es porque, caballeros, yo necesito que me arreglen la elección. Claro. Que sea calmada, tranquila y que el candidato del gobierno gane. Pero entonces el ascenso de Manuel Montt a la presidencia tiene que ver con la confianza de Bulnes y un dedazo. Del dedazo de Portales. Portales, ¿no? Pero Montt Ya. no sabía por qué. De hecho, yo me baso en cartas que tenía Montt, etcétera. Montt tenía una opinión muy buena de Portales, a pesar de que no tenían nada que ver. A pesar de ser A opuestos. pesar totalmente opuesto, pero él consideraba que era un hombre fantástico, así como un visionario. Pero que el escrúpulo que tenía Montt era que Portales era un hombre de una moral dudosa y al mismo tiempo él no entendía por qué se había fijado en él, siendo que Montt era una persona que era todo lo contrario. Y yo tengo una tesis. Portales tenía un talento para rodearse de gente útil y buena, que él consideraba que era útil para el gobierno. No importaba si eran personas que eran contrarias a su forma de vida, ¿me entendés? Porque en realidad alguien igual de calavera que Portales era difícil de encontrar. Entonces, Manuel Montt cae en el radar de Portales por un hecho que les va a gustar. Manuel Montt era rector del Instituto Nacional y un día él se entera, porque le dicen los inspectores, que José Miguel Carrera, el hijo del prócer, José Miguel Carrera Fontecilla, que era interno, todos los días venía un sirviente de la casa de él a llevárselo a almorzar a la casa, cuando no tenía, y dormía, pernoctaba y volvía al día siguiente. Pero si era interno. Un privilegio. Entonces, llega Montt, le escribe una carta a la Mercedes Fontecilla, la viuda de Carrera, diciéndole: doña Mercedes, primera y última vez. ¿Ya? Condicional. Condicional. Si no, me veré en la necesidad de expulsar al niño. Si no le mando los overoles blancos. Claro. Ya. Y la cuestión es que la Mercedes Fontecilla no le hizo caso a Montt y volvió a sacar al cabro chico y Manuel Montt expulsó a José Miguel Carrera del Instituto Nacional. Ahí se cruzó con la aristocracia más rancia. Y la cuestión es que la Mercedes Fontecilla se le fue a plantar a la oficina diciéndole que era el hijo de José Miguel Carrera, que era un negro aparecido, que cómo se le ocurría. Y Manuel Montt le dijo: sí, pero soy el rector del instituto, así que yo hago lo que quiera. Y estoy cumpliendo con el reglamento. Fue a hablar con el presidente de la República. Con Prieto. Con Prieto. Y Prieto le dijo a la Mercedes Fontecilla: yo no puedo hacer nada. Mira. Está cumpliendo con la ley. Está cumpliendo con los reglamentos. Así que usted es la que está mal. Y si hay alguien que era, a pesar de ser miembro de la aristocracia, que le encantaba Era un díscolo, claro. hacerle Portales. cosas zancadillas a la aristocracia, era Diego Portales. Lógico. La Ahí, familia- está, ahí está la unión. Ahí hicieron Entonces, y ahí fue como tú. Y por eso, eventualmente, ese va a ser, más allá del mismo mérito de Montt, le abrió las puertas en condiciones en que probablemente no se le habrían abierto por su origen social y por su color de piel. Y era muy inteligente, me imagino, ¿no? También fue de los mejores alumnos de su, no de su generación, pero de la cohorte que entra a estudiar Derecho. Y además va a ser la práctica se hacía en esa época con un estudio, con un abogado. Entonces, el informe que hace Manuel José Gandarillas, que es uno de los redactores de la Constitución del 33, o va a estar en la comisión, fue muy bueno. Dice: esta es una de las mejores personas que ha trabajado, una persona no solamente diligente, sino que es esforzado, sabe lo que es el mérito, sabe que la responsabilidad que tiene una persona cuando toma los asuntos de otro y los toma como si fueran propios. Entonces, y todo eso le va a abrir el camino. La Oye. política cae en Montt, eso sí, por azar. Así fue como, ahí hay otro dedazo. Usted me gusta para ser subsecretario del Interior, a usted me gusta como ministro. Oye, y ahí me imagino que tengo que ir al corte. Yo te quiero, Tengo que ir a un corte. Sí. te quiero dejar plantear una pregunta súper ignorante.
¿En qué sentido Montt era realmente conservado? Porque la chapa es conservador, pero yo que estudié este periodo desde la historia económica, o sea, las bases fundacionales de el liberalismo económico de la Son del segunda parte gobierno del siglo XIX están todos ahí. Gustave Courcelles Courcelles-Seney, el prólogo de la ley de banco, él dice, se jacta de que nuestra ley es más, no tiene todos los vicios restrictivos de la libertad, que está en la de Escocia, está la nuestra es libre de verdad, Sí. está la ley de sociedad anónima, o sea, están las bases, digamos, del sistema La económico. creación de la caja de crédito Crédito hipotecario. hipotecario también, Vamos a la 55. pausa y Sí. volvemos con esa extraña dicotomía de Manuel Montt y con su autor Cristóbal García Huidobro, autor del libro Yo Montt, Libertad en el Orden. Vamos a la pausa a la hora liberal y volvemos. Estamos de regreso en la hora liberal con Ignacio Briones y con Cristóbal García Huidobro, historiador, profesor de la Católica y autor de Yo Montt, Libertad en el Orden, extraordinario libro que usted lo puede encontrar en todas las librerías muy destacados, en los portales. Perfecto para el mes de la patria. Perfecto. Con el perfecto. asado. Oye, yo ¿puedo aprovechar de cachiporrearme un poco? ¿Ya? Aquí un dato que los voy a sorprender. Cuando dice la prueba de aptitud académica, eso demuestra que estoy muy antiguo ya. Yo también la hice, así que- Pruebo anterior a ni hablar la PAES, No, ¿cómo se llama antes? no. La PSU, la Sí, prueba de sí. aptitud académica. La PA. A mí me gustaba mucho la historia. Ya. Tanto así que yo estudié ingeniería y era bueno para las matemáticas y saqué puntaje nacional de historia. Ah, mira. Mira. Porque la historia, a mí encuentro que la historia es una cosa muy valiosa porque no se repite, pero enseña mucho y te Sí. permite. Y además entretenida. Sí, cuando uno mira la Entretenida. historia, lamentablemente Chile es un país que no tiene tantos recursos y capacidades para aprovechar su historia como lo hacen los europeos, los norteamericanos que hacen películas y miran su historia y es una fuente de aprendizaje, de cohesión, nos da identidad, nos da sentido. Y tiene una cosa que yo creo que es fundamental y el mes de la patria tiene doble valor porque recordamos finalmente nuestros símbolos patrios, nuestros héroes patrios, recordamos nuestra historia. Bueno, de hecho, y volviendo con el libro, de hecho, y cualquier libro de historia que en el fondo haga un análisis sobre lo que hemos sido, porque en el fondo eso es la historia, yo creo que es valioso. Ahora, uno puede entrar a discurrir si está de acuerdo o no con las opiniones que se vierten en el libro, en fin, y es parte de lo que es el desarrollo del conocimiento. El conocimiento humano tiene esa condición media dialéctica, ¿no? Donde tú pones oposiciones Sí, y generas va y síntesis, viene, va y viene. va y viene. Yo estoy de acuerdo contigo, Gonzalo. A mí me encantaría que en Chile hubiera una industria cinematográfica que hiciera películas del porte que hacen los gringos, porque La guerra del Pacífico. claro, que la historia de Chile es fantástica. tiene las guerras de la independencia. e incluso, además, hay periodos que son fantásticos. O sea, te da para una miniserie hacer Oye, una cuestión sobre la guerra del 91. La Araucana, Ya, de Ercilla. de Ercilla, poema épico, fue un hit en su época. Sí. Fue un hit en su época. O sea, en el fondo Sí, bueno, era sí, era un algo hit. que estaba al Un Mido bestseller, estaba bestseller. al Miocid, Sí. estaba, en fin. Esta es una historia que en Europa fue muy exitosa. Fue Sí. muy exitosa. Oye, pero volvamos a la pregunta de Ya. Ignacio Briones, que dice... Oye, pero antes la pregunto una anécdota porque me acordé, porque la hace tan entretenida la historia actual. Me acordé que ahora salió un artículo que ha sido bastante comentado porque tiene la tesis que la papa frita es chilena. Ah, sí. Es Sí, notable, digamos, ¿y verdad? y con Sí. datos, archivos históricos. Lo que y pasa todo. es que si nosotros nos vamos a la lógica, esto incluso es como cuando uno estudia las denominaciones de origen, perdón que me vaya a poner foco. Como la con Derecho película. Marcario. Claro, que gran película. Tú tienes que ver cuál es la primera vez que se habla de algo y la primera vez que está por escrito. Y de hecho, hasta hace, bueno, esto se sabía acá en Chile, pero nunca se relevó. Siempre, lo más antiguo que existía respecto a las papas fritas en aceite, ¿no es cierto?, algún tipo de grasa, era Bélgica o Francia, y se peleaban entre ellos. Bueno, hecho, de los hecho, en belgas. inglés se llama French fries. French la fries, frita claro. francesa. Sí. Ojo, no, esos son los norteamericanos, los británicos le llaman chips. Los chips, tienes O sea, razón. chips, sí, no, sí. porque French Sí, sí. fries en Claro, Inglaterra, algo o comen sea, fish and chips. fish and chips, claro. No, porque en Inglaterra decir que algo es francés, como, no, rasgan vestiduras. Pero el tema es que los belgas incluso tienen un museo, el Museo de la Papa Frita, que son bien buenas las papas belgas, debo decirlo. Pero en Chile, efectivamente se da esa fusión entre lo indígena y lo español.
hasta donde se sabe, los pueblos indígenas chilenos no conocían la grasa, no tenían animales que tuvieran la suficiente grasa para convertir esa grasa en un líquido para freír. ¿Y de dónde viene la fritanga? Del mundo árabe. Los árabes dominaron durante 7, 8 siglos la península ibérica, Claro. y lo que agarraron los españoles de los árabes, entre varias cosas, fue la tradición de freír las cosas. Y efectivamente el producto es indígena, la papa, y la forma de cocinarlo es extranjera, es indígena, o sea, perdón, es española, y con lo tanto tenés esa fusión, ese sincretismo gastronómico Total. maravilloso. Porque los Ahora, mapuches probablemente la cocían al fuego. probablemente o la hervían o incluso la podían cocer en brasas, que como hacen con papa asada. Gran invento chileno entonces, que la papa frita es de Sí, las cosas es más ricas maravillosa. que existen en la vida. Ahora, no sabemos por qué Piñé de Bascuñán, que es de donde está la fuente del cautiverio feliz, que esto es 1627, Sí. Cautiverio feliz, gran libro. ahí dice que llegaron las papas fritas. ¿Ya? No sabemos si era en cubo, en rodaja, en juliana no deben haber sido, y probablemente deben haber sido en rodaja, así como las papas de bolsa. Sí, claro. ¿Entonces? Pero bueno, y eso. Ya, pero no quedamos- vamos a la ya, volvamos a la pregunta pregunta. conservador, Ignacio Ignacio Briones, Briones preguntaba conservador sobre- o liberal. Sí, estamos Sí. hablando del libro Yo Montt de Cristóbal García Huidobro, Libertad en el Orden, de esta como cosa media contradictoria, hasta el eslogan del Partido Nacional Monbarista, Libertad en el Orden, es medio contradictorio, porque en el fondo libertad, pero ojo que con orden, porque si no la libertad... Ay, me extraña, señor Blumel. No, es que yo lo que quiero plantear es que precisamente son dos cosas que son dos caras de la misma moneda. Sí, pues, es que no Van- es dicotómico. Van muy de la mano, y de hecho el gobierno de Manuel Montt, de los que apreciamos la historia más bien desde la distancia, pero nos gusta, vemos en Manuel Montt una figura meritocrática, Ujú. que sería muy liberal en ese sentido, que fue muy progresista en el buen Sí. sentido de la palabra, Sí. fue muy progresista en muchas obras, muchas innovaciones institucionales, uno diría que fue un modernizador del Estado, ¿no? Ujú. La Fue educación, un la educación. Absolutamente. fue un colonizador también, comenzó todo El sur. digamos, Puerto Montt vino primero, que a él no le gustaba mucho que le dijera Puerto Montt, después vino Puerto Varas, que parece que te escuché en un podcast Ahora sí, que a él le no, gustaba un ningún poco problema. más. Pero desde el punto de vista política fue entre medio autoritario y medio desastroso, en el sentido que al final fue un gobierno de mucho conflicto, y que su sucesor natural, que era Antonio Varas, ni siquiera lo pudo imponer, cosa que todos los anteriores sí lo pudieron hacer. Bueno, eso ya. A ver, en primer lugar, claro, efectivamente, el lema libertad en el orden hace referencia a que las libertades sean lo más plenas, pero también que esto no signifique el desborde institucional, en el fondo, que tú pongas en tela de juicio la existencia de las instituciones. La anarquía. Claro, tú puedes modificar las instituciones. Montt, de hecho, tiene, al final de su gobierno, promulga una nueva ley electoral. ¿Ya? Y la ley electoral, él dice, no sale como yo quisiera, porque yo quisiera darle el voto a todos. Lo dice, de hecho está en un discurso presidencial. Él dice, yo quisiera extenderle la franquicia del voto a todos. Ahora, ese todos... Eso era una herejía en esa época. Absolutamente. Los únicos que lo andaban defendiendo serían los liberales más radicales, que eran los liberales rojos, que se llamaban, que después se van, quiebran el Partido Liberal y se van que eran su propio partido, el Partido Radical. Y el Partido Radical, una de las banderas de lucha que tuvo fue la plena franquicia del voto, pero ojo, no es a todos, es a todos los varones. Hombres. Ya no eran tan progresistas en esa época. Después el Partido Radical va a defender el voto femenino, pero y así bien en forma bastante tibia. Pero efectivamente Montt dice, yo quisiera darle el voto a todo el mundo, pero claro, no se puede, y él lo que hace es liberalizar en el fondo los requisitos para poder votar. Pero hay uno que jamás va a poder, él no lo va a eliminar porque sabe que no puede eliminarlo y no tiene que eliminarlo, y es lo que deja a la mayor cantidad de gente fuera del padrón electoral, el requisito de saber leer y escribir. Que en esa época era una todo. minoría. En Chile, Era mira, todo. para que tengan una idea, 90% de analfabetismo. en esa exactamente. De hecho, la tasa de analfabetismo durante el gobierno de Manuel Montt oscila entre un 79 y 78%. O sea, el 12% de la población sabía leer y escribir. La mayor parte de esas personas eran mujeres. Bueno, y él de hecho es uno de los grandes padres de la educación pública. También. Ese es el periodo de gloria de la educación en Chile. Exactamente. De hecho, él crea, cuando es ministro, porque no es obra de él, pero él le impulsa, es la creación de la Escuela Normal de Preceptores. Después, cuando él ya es presidente, integra a la mujer a la educación y dice, ahora vamos a tener preceptores, y se crea la Escuela Normal de Preceptoras. Y lo otro, que también es notable, es que durante el periodo que Manuel Montt gobierna, esos 10 años, ¿no? Él va a construir más escuelas primarias que durante todo el periodo anterior. Exactamente, la educación primaria. Claro, Ahí porque está. esa era la obsesión de Montt, la educación primaria. Porque Totalmente. la Ya, pero educación entonces, superior desde ya ese era punto otra. de vista, parece más bien alguien de
alma liberal, en el sentido Sí. liberal clásico, ¿no? Lo que pasa es que también la línea entre ser liberal y conservador, por lo menos hasta el gobierno de Manuel Montt, era bien tenue. ¿Por qué? Porque en el fondo nosotros no teníamos partidos políticos hasta 1857. Estoy mintiendo porque hasta 1849 en realidad, porque el Partido Liberal se crea en 1849. Pero ¿quiénes lo forman? El Partido Liberal está conformado por pelucones desafectos al gobierno de Montt, perdón, de Bulnes, entre ellos Manuel Camilo Vial, que es uno de los grandes fundadores del Partido Liberal, pero se va porque en el fondo lo vieron un escándalo de corrupción brutal y Bulnes le dijo, que era su primo, agarráis tu pilche y te vas. Chao, no se la perdonó. Y además habían grupos de gente que era muy crítica al gobierno, que donde el diablo lo junta, de hecho, no es por nada contra los liberales, pero el dicho, que es José Victorino Lastarria y un montón de otras personas. Y ahí se forma el Partido Liberal. Pero era una boda en el desierto, porque estaban ellos solos y el gobierno controlaba todo. Era muy fuerte el gobierno. Claro, y se quiebra el grupo Pelucón en 1857, producto de la cuestión del sacristán, y ahí surgen dos partidos políticos, uno minoritario, que es el Partido Conservador, que la gran diferencia que tenía con el Partido Liberal era que el Partido Conservador defendía a rajatabla a la iglesia. O sea, en el fondo hay tres partidos. Está el Y se Partido crea Liberal, el Conservador y el Nacional. y el monbarismo, el El Nacional. nacional. Y ahí tú tienes un sistema de partidos, porque ahora tienes tres partidos. Claro, y ahí, Podrías haber tenido uno y ahí con dos. viene la Pero- famosa fusión liberal-conservadora Conservadora. que se impone al monbarismo. Exactamente. Pero Y no hay diferencias doctrinarias profundas más allá del tema de la iglesia, el ¿no? tema de la iglesia, claro, porque en el liberalismo chileno clásico tenías dos almas, una proteccionista y una extremadamente liberal, la CFER, la CEPACER, Claro. etcétera. Y Montes de la segunda, si uno tuviera que inscribirlo ahí. Y de hecho Montt, eso es la cuestión, Montt es partidario del libre comercio, Total. pero dice, Y Varas también. y Varas también, pero dice, pero con cierta timidez, o sea, no se le quita un poco lo conservador a Montt, pero en el fondo, tú lo decías, la ley de bancos de Chile del año 60, 60, es una ley donde los bancos particulares podían emitir dinero, que es el modelo irlandés, el modelo escocés, Escocés. etcétera. Y en Chile estuvo hasta la Guerra del Pacífico, cuando vino el tema de la... Tú la convertirá en el 78. 78. Y después... Por la crisis. Y después termina, hay una vuelta Claro. a la convertibilidad y termina el 98. Claro, y finalmente, ¿qué pasaba? Claro, había unos bancos medio escrupulosos que emitían mucho más allá del capital que podían, en fin, pero en general la economía chilena creció bastante con Ese ese es el modelo. periodo de más fuerte crecimiento. No, pero tú tenías interesante el personaje, por eso me apareció. Voy a leer tu libro, lo voy a comprar porque me tincó mucho. Es un periodo súper apasionante porque ahí tú tenías, pasan muchas cosas. Tenías el Código Civil, tenías la ley de sociedad anónima, tenías la caja de crédito hipotecario, tenías la ley de banco, tenías el reglamento de aduana. Sí. O sea, las bases económicas del Chile liberal están ahí. Después, este personaje, como tú bien decías, empuja a su posición la instrucción primaria. Y eso es súper progresista. O sea, uno tiene que ponerse en esa época. Es súper progresista esa cuestión. Me calza perfecto con lo que tú decís de abrir el voto. Sí. Entonces, como que calza bien en un liberalismo moderno. No sé si en el liberalismo de la época. De qué es lo que define un liberal hoy día. Liberal en lo económico, con una conciencia social fuerte. Y un poquito también desafiando al Porque a el la liberalismo de la tradición. época era un liberalismo más bien que quería controlar Sí. al poder estatal para poder tener más Una libertad. cooptación, claro, ¿no? Y además, ojo, que es una sociedad extremadamente aristocratizante. Sí, Si po. tú miras, por ejemplo, el elenco de ministros de Montt, ya, Antonio Vara era el mismo más pobre que Montt. Silvestre Chagavía, que suena un nombre muy rimbombante, era hijo de unos agricultores que tuvo la ventaja de ir a estudiar a Estados Unidos. Y volvió como, no sé si será economista el término, pero volvió con estudios de economía y lo pusieron de ministro de Hacienda. Jerónimo Urmeneta, que va a ser ministro del Interior también de Montt, era un don nadie que venía de una familia que se había enriquecido en torno al comercio y a las minas. De ahí la frase Aníbal Pinto. Y de ahí la frase Aníbal Pinto. Incluso va a tener un ministro, uno de los ministros más jóvenes en la historia de Chile, que se llama Alejandro Vial. Alejandro Vial, que va a terminar militando en el Partido Conservador, va a ser ministro de Hacienda de Montt con 24 años. Pero Montt lo pone ahí porque decía, este es un gallo inteligente, tiene buenas ideas y además, por muy joven que sea, ¿ya?, es extremadamente capaz y trabajador. Y le fue bien a Alejandro Oye, Vial. Cristóbal, y voy a decir Como tal vez ministro. una barbaridad histórica, pero me puedes retar si es que la digo, si es que lo es, digamos. ¿Ya? ¿Hay alguna semejanza en la figura de Manuel Montt y José Manuel Balmaceda en el sentido de que son identificados como dos presidentes que generaron grandes obras de progreso, grandes modernizaciones y avances,
pero se enfrentaron con la élite de su época. Al primero le hicieron 2 guerras civiles Sí. y hubo un par de sublevaciones militares Sí. entre medio, que Montt era muy duro, o sea, Sí. tuvo una sublevación Bueno, entre de medio hecho, y los fusiló a todos. Montt, es que ese es el tema. Montt está obsesionado con la subordinación de los militares al poder civil. Claro. Y de hecho, si tú te fijas, la revolución del 59 no es militar. El ejército se cuadra con el gobierno. ¿Por qué? Porque le dio una lección a los militares. Está ahí un motín en el 53, ahí en el Cerro Santa Lucía, que fue de la siguiente forma: era un grupo de soldados que quería robarse la caja de caudales que tenía el regimiento. Y eso crece, estalla como una revuelta, y finalmente cuando los toman todos prisioneros, Montt manda que el ejército le haga una corte marcial. La corte marcial los encuentra culpables y no le tembló la mano al firmar las ¿cómo se llama? Las órdenes de fusilamiento. ejecución. Sí. No los amnistió ni nada. Y de ahí en adelante el ejército Cuadradito. se mantuvo cuadradito con el gobierno hasta 1891. Claro, y bueno, Balmaceda le pasó. Por eso son muy distintas las figuras, pero finalmente se enfrentan a una resistencia Hay algo muy de eso, fuerte de la aristocracia. hay algo de eso, con la diferencia que Balmaceda era aristócrata y Montt no. Eso de todas Balmaceda maneras. de Pero hecho, desde el punto de vista del espíritu que lo animaba. había un espíritu progresista, sí, pero hay temas de carácter que te los separan. Balmaceda, Era más autoritario, yo creo. Balmaceda sí, que Montt sí. Sí. Pero además Balmaceda no partió en el Partido Liberal, era nacional, era montvarista. En la primera vez que fue diputado va en un cupo del O Partido sea, puede Nacional. haber un vaso comunicante. Y el papá de Balmaceda, Manuel José Balmaceda Ballesteros, era uno de los principales financistas del Partido Nacional. Era amigo íntimo de Montt. Y de hecho, Montt es el que le dice cásese con su señora, porque todos los hijos de Balmaceda, todos los Balmaceda eran hijos ilegítimos, porque Manuel José Balmaceda no estaba casado con su señora, con Encarnación Fernández. Es que esta es una historia fantástica, porque Manuel José Balmaceda decide romper todos los cánones habidos y por haber en la sociedad chilena. Para provocar así. Y se casa con una mujer que era costurera, ¿ya? Hija ilegítima y adúltera de un personaje de apellido Fernández, ¿no es cierto? Y dice, se enamora perdidamente de ella y se casan. O sea, no se casan, se van a vivir al fondo en Bucalemo. Y el primer hijo que van a tener es Manuel José. Y todos los hijos Balmaceda van a ser hijos ilegítimos, hasta que finalmente Manuel Montt le dice, ya, pues cásate, hombre. Y Manuel José Balmaceda decide casarse con su mujer, a quien amaba profundamente, y todos quedaron automáticamente legitimados los hijos. A José Manuel Balmaceda le va a perseguir eso durante toda su vida, ese origen. Entonces, pero fíjate, después Balmaceda no le dan un cupo en el Partido Nacional, no porque Montt no quisiera, sino que no nomás hizo las cosas. La máquina electoral. Y se va al Partido Liberal. El primer trabajo que tiene José Manuel Balmaceda se lo da Montt. Cuando se va de diplomático al Perú, lo contrata como secretario de la legación. Porque Balmaceda sale del seminario y se va, y perdió la vocación de ser sacerdote, y Montt le dice, véngase conmigo. Era mediador entre los problemas que tenía con el papá. José Manuel Balmaceda tenía una relación media tirante con el padre, no era mala, pero se peleaban, y Manuel Montt intercedía entre ambos, porque se lo pedía a la señora, a la Encarnación. Y lo otro es que Manuel Montt es el primer presidente en ejercicio de su cargo que renuncia a la presidencia de la República. Porque a Manuel Montt le pasa lo siguiente, y esto ustedes me dicen a qué se parece. La mayoría del Senado, que está en manos del Partido Conservador, quiere obligar a Montt a que le nombre un gabinete de su confianza, y para hacerlo le retienen la ley de presupuesto. Se parece a Balmaceda. Y de hecho Montt, que justo cuando pasa esto, se le muere su hijo mayor, que se llamaba igual que él, también se llamaba Manuel. Ahí narro, de hecho es en las palabras del propio Montt cómo fue la muerte de su hijo, que fue fulminante, le dio un derrame cerebral, tenía 14 años y el niño se murió ahí en sus brazos. Y Manuel Montt, la gente en el Congreso le dice a los conservadores, oye, ya, pues, pero si... Le dije, Fernando Lascano era el senador que dice esto. Le dicen, oye, ya, pues, pero se le murió el hijo, parémosla. A todos se nos han muerto hijos alguna vez, así es que esto no es excusa. Montt renuncia a la presidencia de la República. Hay 3 borradores, o 2 borradores de la renuncia que le escribe Vara, ¿ya? Y en una dice que quepa otros, porque le dicen que tome la ley del año pasado y la ponga en vigor, lo mismo que Balmaceda, que quepa otros violar la Constitución, que yo le he rendido sagrada pleitesía durante toda mi vida. Yo no lo voy a hacer. Mira qué notable anécdota. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Enfrentado a situaciones relativamente similares, ¿ya? Balmaceda tomó un camino, Montt tomó otro. Exacto. Ahora, la renuncia no se la aceptaron en el Congreso. Oye, no
lamentablemente nos ¿Qué pidió pasa? la hora porque es apasionante, increíble Sí. todo este Sí. relato. De eso y mucho más, pueden leer. Coincidencias, similitudes, la historia. No se repite, pero enseña mucho. Cristóbal, Pero rima, le atribuyen a Mark Twain. Mark Twain. Sí. muchísimas gracias. Autor de Yo Montt, Libertad en el Orden. Y nos vemos en la hora liberal la próxima semana. Chao, chao.